Buenas tardes. Aquí tenemos la simulación de un modelo electromecánico, en este caso para un motor DC, para el cual nos dan los siguientes datos. Con excepción de la resistencia eléctrica y la fuente de voltaje de entrada, la cual va a ser personal. El voltaje va a ser dado por el número de letras en mi primer nombre multiplicado por el número de letras en mi primer apellido. En este caso, mi voltaje va a ser de 30 y mi resistencia eléctrica va a ser de 6. Para este ejercicio nos dan las siguientes ecuaciones, las cuales también las podemos representar como las siguientes ecuaciones diferenciales. Y con estas ecuaciones diferenciales podremos seguir hasta obtener una representación en el dominio de la transforma de Laplace para así poder obtener las funciones de transferencia que requiera el sistema. Es decir, que nos serviría para poder obtener respuestas a las preguntas planteadas, tales como la velocidad, la posición angular, entre otros. Pero para este modelo mostraremos cómo se resuelven estas ecuaciones paso por paso. Primero queremos hallar la derivada de la corriente. Entonces, vamos a, vamos a representar la corriente con un bloque integrador. Estos va a multiplicar mediante un bloque de producto a R. Entonces, esto va a ser nuestra primera parte de la ecuación. Entonces, seguimos con E, que es la representación de K sub E por la velocidad angular, la cual también representamos con un bloque de producto. Y a esto hay que agregarle sus signos correspondientes. Entonces, mediante un bloque de suma, agregamos los signos que vamos a requerir y los conectamos mediante lo que valgan. Ya, a vamos a, todo esto va a dividir, hijo de puta, a derivar, a presentar la derivada, pero va a dividir, me cago en Dios, me cago en Dios. Pero para este modelo mostraremos cómo se resuelven las ecuaciones paso por paso. Vemos que primero queremos hallar la derivada de la corriente, por la cual tenemos que ir multiplicando por R, la cual vamos a representar mediante un bloque de producto. Lo mismo con E, que E representa K sub E por la velocidad angular, también lo representamos mediante un bloque de producto. A esto le agregamos un bloque de sumas y restas y le agregamos sus signos correspondientes. Todo esto lo queremos dividir para L, para así poder obtener la derivada de la corriente. ¿Ya? A esto le vamos a agregar una primera salida, la cual va a representar la corriente. ¿Ya? También le tenemos que agregar a este en la parte del signo positivo, como vemos acá que B es positivo, entonces le agregamos también un signo de entrada, porque esta va a ser nuestra entrada de voltaje para más adelante. Siguiendo con esta ecuación, que queremos hallar la derivada de la velocidad angular, es también parecido. Tenemos el torque, que representa K sub T por la corriente, entonces es representarlo mediante un bloque de producto. También agregamos aquí una constante de K sub T, y lo conectamos con la corriente, ¿ya? Tenemos menos B por la velocidad angular, también agregamos un bloque de constante y lo representamos con un bloque de producto, el cual va conectado a B y a la velocidad angular, que la vamos a representar a la velocidad angular con un bloque integrador, ¿ya? Entonces, todo esto también le tenemos que agregar sus signos correspondientes. Tenemos que B por la velocidad angular son negativos, y el torque es positivo, entonces lo agregamos. Todo esto lo vamos a querer dividir para J, ¿ya? Para poder hallar la derivada de la velocidad angular. Y esto va a ser nuestra velocidad angular, la cual la vamos a representar con una salida. La salida de acá para representar la velocidad angular. Y ahora, aquí, para representar la posición angular, tenemos que integrar la velocidad angular. Entonces acá asignamos un integrador adicional, y este va a ser representado por una salida, la cual va a representar la posición angular. ¿Ya?
Entonces, todo esto lo tenemos que seleccionar y transformar en un subsistema, el cual es este. Aquí se le agrega un bloque step para poder añadir el voltaje, que en este caso será 30. ¿Ya? Las salidas de la corriente, la velocidad angular y la posición angular la vamos a unir a un scope para poder ver las gráficas y adicional le agregamos unos displays para poder ver los resultados. Entonces vamos a responder los literales. El literal número 1 nos pide desarrollar el modelo en Simulink. Entonces aquí podemos apreciar que el modelo ha sido desarrollado de manera correcta y nos podemos dar cuenta que este modelo, debido a que tiene una alta resistencia, solo permite pasar una corriente de 9.999 amperios. Para verificar esto debemos multiplicar 4.999 amperios por la resistencia de 6 ohmios. Esto nos tendría que dar un voltaje de 30. ¿Listo? Entonces, para el literal 2 nos pide en qué tiempo el sistema alcanza el estado estacionario. ¿Ya? Observando el comportamiento de las gráficas y de los resultados de los displays, podemos concluir que el tiempo en el que el sistema alcanza el estado estacionario es de 10 segundos. Y esto aquí tenemos la gráfica. Aquí nos muestra la gráfica del tiempo estacionario a los 10 segundos. ¿Ya? La literal 3 nos dice determinar la posición angular en grados en el instante 30 segundos. Entonces aquí lo único que debemos hacer es cambiar 30 segundos y correr. Una vez corridos los 30 segundos, podemos verificar en los displays que ya tenemos la posición, pero tenemos la posición en radianes y nos pide determinar la posición angular en grados. Entonces, mediante ayuda de los bloques de ganancia, podemos formular para que nos dé los resultados. Y aquí nos da el total, acá nos da ya el número de vueltas, y acá ya nos da la posición angular en grados, sin que pase de los 360 grados. Listo, entonces, para determinar la velocidad angular en RPM en el estado estacionario, tenemos que volver a los 10 segundos, corremos, y nos da una velocidad angular de 0.4999, pero nos da en radianes sobre segundo, y nos pide en RPM. Entonces, para determinar el resultado final, tenemos que ayudarnos de un bloque de ganancia, el cual nos va a realizar la operación para poder transformar la velocidad angular a RPM y nos da 4.774 RPM. Con esto finalizamos nuestra simulación de un modelo para un motor DC. Gracias.